Agradecer su asistencia el día de hoy a este conversatorio del tercer seminario de literatura infantil y juvenil de Pereira LIGTE, que ocurre gracias al apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia a través de su programa de concertación cultural, gracias al apoyo del programa de concertación local de la Secretaría de Cultura de Pereira, gracias al apoyo de la empresa de energía de Pereira y el Hotel Movich. Este seminario, este evento lo organiza la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, una organización con casi 60 años de historia en la ciudad. Muchas gracias también a su junta directiva. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy el coordinador del seminario. Voy a estar hoy moderando esta conversación con tres invitadas de super lujo, o sea, no solo de lujo, es super lujo, que nos trajimos desde México, Chile y Argentina, de un lado al otro de lo que llamamos América Latina. A mí me gustaría, como para no volverme aburrido y hablar yo todo el tiempo, pedirles de pronto un juego muy chiquito, y es si de pronto ustedes podrían presentarse entre sí. De pronto Marta puede presentar a María José, así, no sé. ¿Quieres empezar tú, Laura? ¿Quién quieres presentar? Pero es un compromiso. Puedo presentar, mira, puedo cambiar el juego. Yo presento un poquito de cada una de las dos, que es la parte de ellas que yo conozco. Marta presenta un poquito de cada una y así sumamos. Muy bien. Porque si no elegir es incómodo. Bueno, Marta Riva Palacio es escritora, es poeta, es psicóloga, es mexicana, tiene un libro muy hermoso que es Lunática. Tiene un trabajo con el sonido súper interesante, busca capturar en sus grabaciones pequeñas conversaciones que pasan en la vida. ¿Qué más? Es una mujer sensible, aguda y con una lectura muy interesante del mundo. Laura, si quieres pasemos que es más fácil que está. María José Calada es poeta, es narradora, es de Chile. Tiene una sensibilidad por una zona de las culturas orientales. No sé mucho de eso, pero es una cosa que me interesa a mí también, entonces tiene una escritura muy extrañada y con un resplandor poético que a mí me deslumbra. Tuve la suerte de ser jurado el año pasado cuando se ganó el premio del Fondo de Cultura y la Fundación para las Letras Mexicanas, el Fondo Interamericano de Poesía para Niños. Y tiene un montón de libros en un montón de países y es una mujer también sensible e inteligente. Y bueno, yo empiezo. Laura. Laura es poeta y tiene además, es poeta, pero es también exploradora, es coleccionista. Algo que he descubierto en esta ocasión que hemos coincidido es esta mirada que tienen hacia el mundo, hacia estos detalles de explorar los objetos que uno se encuentra y que como Nina, que como Nina, que es uno de los personajes de su libro, los transforma en algo más. Laura estudió también psicología, igual que yo, y tiene una mirada muy interesante
sobre la voz, sobre lo femenino, que desde ayer me tiene encantada y trabajando mucho, y me ha enseñado esta cuestión de lo bonito que es perderse en el bosque. Y ahora María José, hay también muchas cosas, es poeta. También me fascina esa cuestión de la literatura japonesa y siento la imagen que yo tengo de María José, que puede ser que tal vez no sea muy cierta, pero es que también tiene esto de exploradora y de viajera, ¿no? Hay una cuestión ahí que siempre me ha llamado la atención, y en su trabajo siento que, igual estoy a punto de decir una barbaridad, si lo ves, perdón, pero siento que también eres viajera en ese sentido de cruzar fronteras entre géneros, tiene esta cuestión de la poética, pero también de la memoria y del testimonio, y de repente puede tocar con una fuerza y una sensibilidad que yo admiro mucho temas muy difíciles, como la cuestión de los niños durante la dictadura en Chile, y tiene esta otra poética que es que te levanta y te lleva a otros lados. Es cierto. Yo voy a hablar de lo que un poco me llama la atención de cada una. Bueno, de Laura, a mí me gusta mucho que creo que, además de elaborar sus libros, sus poemas, su narrativa, está constantemente elaborando un pensamiento en torno a eso. Y eso me parece muy interesante y a mí me gusta mucho eso. Entonces admiro esa capacidad de estar siempre reflexionando en torno al oficio, en torno de dónde viene lo que hacemos, por qué lo hacemos. Esa capacidad a mí me interesa mucho porque creo que es tan valiosa finalmente como el escrito mismo. Esa reflexión de dónde está el poder, dónde está el motor, dónde está, es necesario vincular, sacar la literatura del espacio de literatura y vincularlo con la vida. Ese cruce a mí me interesa especialmente. Y de Marta, me gusta mucho el trabajo que, si bien yo a ella la conocía por textos, pero lo que salió estos días que hace con el sonido, me interesa mucho porque creo que la poesía no es solo texto. Entonces, siempre me maravilla esa capacidad de encontrarla en otros lugares. Así que estoy ansiosa de conocer más de ese trabajo, que ya estoy muy maravillada con el trabajo textual de ambas. Pero me maravilla eso de esas dos poetas, así que es un gusto estar aquí, compartir con ellas. Gracias, José, Marta, Laura. A este conversatorio lo titulamos Escribir poesía para niños, que es algo que ustedes tres hacen muy bien. Y la primera pregunta que me gustaría plantearles, digamos que el formato que podemos utilizar hoy no es que todas tengan que responder la misma pregunta, se volvería muy cansada, pero aquella de ustedes que sienta como que se quiere lanzar, por favor. La primera pregunta que me gustaría plantearles parte por el último pedazo de ese título, para niños. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicaciones tiene escribir para niños? Justo venía conversando con María José del asunto. Voy a contar un poco lo que conversé con ella. Voy a abrir la conversación a ustedes. Yo ayer titulé mi texto por no volver a preguntar qué es la poesía para niños. Voy a preguntar qué poesía le habla a la infancia, porque me interesa correr el eje de esa pregunta. ¿Por qué? Porque si no, parece que habría una respuesta generalizada. A mí me parece que hay una verdad singular detrás de para qué escribe uno. Por dos asuntos. Un asunto es qué es la escritura. La escritura yo pienso que es una práctica.
podemos pensar montones de cosas sobre esa práctica, pero es una práctica. A escribir se aprende escribiendo. Y se entiende cómo funciona y se entiende la escritura escribiendo. Me parece que no hay atajo. Que escribir, y la búsqueda es una búsqueda textual. Es una búsqueda en el mismo texto, con la escritura. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, ¿a quién escribe uno? Es un asunto que me parece que siempre está muy ligado a una verdad particular, que cada una de nosotras debe tener una respuesta muy singular de por qué asunto quedó resonando, vibrando en el cuerpo de cada una, para que el sentido de la escritura se encuentre cuando el texto va dirigida a un niño. Pero me parece que no es un asunto general, que no hay primero la definición de qué es escribir poesía para niños y después ponerse a escribir, sino primero el asunto es escribir, y mientras uno escribe va descubriendo a quién le escribe. Y siempre queda una zona misteriosa de a quién le escribo, que no voy a terminar de develar, pero uno va entrando a sospechar, bueno, puede ser que yo escriba para encontrar esa voz que me hablaba a mí de niña y quedó resonando en mi cuerpo y la he perdido y la voy a buscar con la escritura. Y cada una de nosotros, creo, va a tener una respuesta distinta y cada uno de ustedes que escriba también. Muchas gracias, Laura. Yo quería empezar con esta pregunta porque yo personalmente siento que la palabra para es una trampa. Que lo que sea que viene después de la palabra para es una condición. Y que la escritura no tiene condiciones, lo que sale de tu interior no tiene condiciones. Y que si vas a poner la aprobación o la validación de lo que sea que vas a hacer fuera de lo que estás haciendo, ya estás empezando a negociar. Pero lo que tú dices me parece muy interesante y le quisiera plantear la siguiente pregunta a Marta o a María José. Porque tú hablabas entonces, poesía es buscar como ese lugar, esa voz que se quedó en el cuerpo. Entonces a Marta o a María José quisiera preguntarles por esta otra parte de escribir poesía para niños, quitémosle el para, escribir poesía. Titulemos este conversatorio escribir poesía e indaguemos por la palabra poesía. ¿De dónde sale la poesía? ¿De dónde sale lo poético? En mi caso, ha ido cambiando la respuesta. Como dice Laura, se va afinando, va transformándose, se pasa uno de un lado al otro. Tiene que ver, yo creo que con dos cosas, que estoy integrando el sonido, la palabra que tiene sonido y cómo los sonidos pueden tener diferentes capas de significado. Y que estos sonidos, cuando los empiezas a juntar, te lleva como esta cuestión, que es la otra palabra importante para mí, que es el ritmo, pero que puede ser un ritmo personal, íntimo, una cadencia, y ahí lo vinculo con Laura, que te remite a esos primeros sonidos que te fueron formando como sujeto, que vibraron en ti. Y yo creo que para mí, Marta, la poesía es una mirada hacia el mundo, de lo que platicaba ayer, un poco de transformar lo cotidiano, pero que tiene que ver también con esta necesidad de nombrar este universo que siempre va a ser muchísimo más complejo, ¿no? de lo que podemos expresar. Para mí la poesía también tiene que ver con la memoria. En la mañana platicábamos a la hora del desayuno cómo es que una autora que les recomiendo mucho, que se llama Siri Husband, y que hablaba de cómo cada vez que recordamos estamos volviendo a reescribir esos recuerdos. Y para mí la poesía también tiene que ver con eso, con la memoria y con esa mirada poética a lo vivido, a rendir testimonio de lo que soy, pero en el cual también hay una conjunción de diferentes tiempos. Lo cual de repente cuando lo digo en voz alta suena como muy enredado. Esa es mi definición de trabajo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, con el sonido, con la memoria, con el cuerpo como caja de resonancia. Si tuviera que decir como más concreto y sin tanto caos. Gracias, Marta. Quiero aprovechar que le llegó el micrófono a María José. Y
que Marta dejó flotando aquí en el auditorio dos palabras, memoria y cuerpo, que yo creo que tienen mucho, pero mucho, mucho que ver con lo que tú escribes. Escribir poesía, siento yo, lo que hemos venido hablando desde ayer, es dar voz, encontrar la voz. Creo que les he escuchado esa expresión las tres, encontrar la propia voz. Marta nos decía que es una voz que es 1000 voces, al mismo tiempo, 1.000.000 de voces. ¿Qué es dar voz? ¿Qué es encontrar la propia voz? ¿A qué le das voz en tu poesía? ¿Qué es esa memoria que se encuentra allí? Como memoria, cuerpo, poesía, voz, ¿esto qué te dice? Voy a contar un poco de lo que está diciendo Marta. La poesía a mí me interesa sin siquiera al principio plantearme si era poesía o era narrativa o qué era. Fue una pregunta que yo me hice después. Yo cuando hice mi primer libro era de algo que yo clasificaba en prosa poética, pero cuando lo llevé a la editorial me dijeron, pero eso no rima, es cuento. Y yo les decía, bueno, es cuento. Yo quería que me lo publicaran, entonces a mí me lo publicaran en el ensayo, me da igual. Pero si es cuento es muy corto. Entonces poesía. Bueno, la cosa es que un lugar que debería ser un espacio de especial libertad, que era por lo que me interesaba este tipo por lo que me interesó finalmente la poesía, elaborándolo después, era un espacio muy restrictivo cuando se trataba de niños. Si era para niños, la poesía rimaba y el cuento tenía inicio, desarrollo y final. A mí la poesía me interesaba justamente por lo contrario, porque para mí era un espacio de total libertad que yo tomaba prestado un poco de cómo piensan los niños. Yo tuve la fortuna de tener un hermano mucho menor que yo, mi único hermano. Entonces lo puedo mirar jugar con distancia. Y yo lo que hace, es increíble lo que hace, ¿no? Cuando está con una piedra y empieza a hacer así, está haciendo como unas montañas que nadie más ve, como esa capacidad que necesitamos para hacer el jardín más bonito, la mesa más bonita, hacer más habitable este lugar. A mí me interesa mucho la relación de la poesía con cómo uno experimenta su día a día, su cotidiano. Creo que los niños tienen esa capacidad y yo más que escribir para el niño, finalmente eso se transformó en un círculo en que yo aprendo de los niños. Por eso no quiero dejar de hacer, porque la poesía es la excusa para juntarme con ellos y que salgan con las cosas con las que salen, que a mí me dejan realmente como, no sé con quién comentaba ayer, que a mí me gusta mucho el trabajo en escuelas rurales y ahí uno se encuentra con niños de las distintas edades, ¿no? Hay niños que ni siquiera con suerte hablan un poco, otros que ya manejan bien escribir y leer, entonces tienen que arreglarte para hacer una actividad en la que quepan todo. Y había un niño pequeñito, estábamos haciendo haiku, que es un tipo de poesía japonesa sobre el paisaje muy breve. Y él era muy, muy pequeño, de 3 años, y yo le decía, Matías, ¿qué estás haciendo, Matías? Y había una ventana enfrente y él me hacía así. Y nada más. Y yo hasta hoy estoy pensando en eso y en esa conferencia de lo que hablo es de eso. Entonces, como esa capacidad con tan poco, no son una palabra. No son un gesto de mostrarme la ventana y hacerme así. Como eso, lo que me está escribiendo. Y produjo un impacto en mí. Eso a mí me interesa, ese impacto con lo mínimo. Pero me interesa con forma de aprendizaje mío. Gracias, María José. Me parece muy interesante este gesto de Matías, porque es hacer visible. Lo que señalas de pronto se hace visible. Y muchos de los niños que fuimos no tenían la voz para hacerse visibles, para hacerse audibles, para expresar sus sentimientos más hondos, su verdad, su verdadera voz. Entonces yo quisiera preguntarle a cualquiera, ya dimos la ronda, así que ahora pueden volver a empezar por donde ustedes quieran, como en los libros que ustedes escriben, ya no distingamos entre los que están en verso y los que están en prosa, no tiene importancia. En los libros que ustedes escriben,
¿Qué están intentando hacer visible? ¿A qué están intentando dar voz? En mi caso, yo creo que es hacer visible cosas hacia adentro y hacia afuera. En mi trabajo siempre hay, especialmente en narrativa, como una cuestión de mirar al entorno y de la cuestión social y hablar de eso. Pero también hay un trabajo en el cual implica hacer visible lo que resuena en mí, hacer visible esa parte mía que se conecta, por ejemplo, con el, les decía, ¿no?, con el mito de Orfeo, de hacer visible qué memorias, qué recuerdos entran en juego cuando yo escucho el mito de Orfeo, qué memorias, qué recuerdos, qué incógnitas, qué conflictos míos entran en juego cuando, por ejemplo, hablo de Laika y el Sputnik y el tema del espacio, ¿verdad? Es tomarlo de afuera, pero hacerlo personal, ¿no? Y buscar una mirada en la actualidad. ¿Por qué me importa hablar de esto? ¿Por qué es que lo quiero hacer realmente? Y buscar, ¿no?, precisamente, idealmente llevarlo, como decía ayer Laura, esa sección del borde, de escribir en la franja, en la cual poderse uno descolocar y ponerse en otra situación que te permita mirar desde otro ángulo eso que tú suponías ya saber y que ya habías trabajado, y darte cuenta de todos esos, o bueno, si no todos, de algunos de esos puntos ciegos, ¿no? Gracias, Marta. ¿Quieres? Bueno, Ay, de lo mismo. sí, pero me gustaría mucho, ya que tomaste el micrófono, yo he sido un lector asiduo de tu poemario Emma y el silencio, con que ganaste el premio hispanoamericano de poesía para niños. Y me gustaría mucho preguntarte específicamente en ese libro, en esa obra, ¿qué es lo que corre por debajo de esa obra? ¿Cuál es la historia detrás de la historia? A mí me parece que en la escritura es más interesante lo que no queda visible que lo que queda visible, porque sostiene un poco el misterio y da lugar a los lectores a ese juego de develamiento que es construir hipótesis, imaginar libremente sobre eso que escribió otro, tener espacio. Hubo muchas cosas abajo de mi incidencia, pero sobre todo hubo un recuerdo, porque la memoria se reescribe, se actualiza y todo lo que dijo Marta, un recuerdo que fue yo era muy chiquita, un día me mandaron a dormir la siesta. Creo que fue mi primer acto de desobediencia rotunda. Me dijeron, tenés que dormir la siesta, me cerraron la puerta de la habitación y yo me subí a la cama, abrí la persiana, abrí la ventana y salté al patio. Y me fui. No se acerqué. Y después volví, cerré la ventana, cerré la persiana, me metí en la cama y nadie jamás se enteró de lo que yo había hecho. Y ese momento fue totalmente mío. Bueno, si yo tuviera que decir que quisiera de la poesía, yo quisiera que fuera eso. Ese gesto, ese movimiento. Y después todos los procedimientos alrededor de lo que dispara un trabajo con lo poético, son infinitas versiones y juegos y trabajo, porque hay un artificio allí, entonces uno va despejando ese fondo de verdad o ese fondo de conexión con algo que pasó, digamos, y lo va desviando a distintas zonas y entonces empieza a desdibujarse aquello.
que simplemente fue la excusa para esto otro que parezca. Gracias, Laura. María José, yo quisiera aprovechar la ocasión para preguntarte por dos libros tuyos que a mí me encantan. Uno es El Mexit y otro es Niños, que si uno los toma y los compara, por ejemplo, con un texto como El lenguaje de las cosas, por lo menos al primer vistazo para el lector de Esperoelio podrían parecer muy distintos. Y yo quisiera preguntarte si son realmente tan distintos en su espíritu o de alguna manera eso que ocurre en Niños y en el Mexit, de pronto les podrías contar un poquito al público, de pronto ellos no conocen los textos, de qué se trata. Como es difícil para mí encontrar las palabras para hacer esta pregunta porque son libros que me tocan muy profundamente. Y cuando Adolfo los presentó el año pasado, Adolfo Córdoba presentó el libro Niños, yo nunca lo había visto antes y lo presentó el año pasado hablando de los niños de las desaparecidos de Ayotzinapa. Es eso que nombra tu poesía en esos lugares, que a veces es el horror, que a veces es el dolor. ¿Qué relación guarda, qué distancia tiene respecto a esa celebración de lo cotidiano que hay en el lenguaje de las cosas? Yo tengo bien identificado el ciclo, como uno me lleva al otro. Porque el lenguaje de las cosas, o Escondido, esos libros que celebran un poco esa capacidad que tienen los niños de hacer del plato de sopa un mar donde pasan muchas cosas, o de la lámpara una niña con vestido, que, bueno, me interesa porque me interesa ese momento de libertad, en que no es la mesa o el plato no es lo que me dice el consenso social, sino que hay una definición mía, solo mía. Me gusta ese momento porque creo que es lo que después nos permite también opinar y tener una visión propia y no la que nos dice las noticias, pero una cosa muy práctica. De tanto mirar a los niños y trabajar con los niños a propósito de esos libros, uno se va haciendo sensible a lo que le pasa a los niños. Creo que a un jardinero le pasará igual. Si está todo el día trabajando con flores, empieza a ser sensible a lo que le pasa a las flores, ¿no? A lo que le pasa a las abejas, a lo que le pasa a cómo cambia el clima. Y en ese, a mí no era que yo tuviera un amor especial por los niños cuando empecé a escribir, no. Empecé a escribir por mi hermano, eso son de otros niños, pero a partir de ahí, cuando escucho algo que le pasa a un niño o a un grupo de niños, estoy más sensible a eso. En ese contexto, porque voy viendo la fuerza, la fragilidad de los niños, estoy en ese mundo de ellos. Y a partir de ahí, yo escuché en un comentario, en una conversación al pasar, algo sobre los niños ejecutados políticos en la dictadura chilena. Y yo no tenía idea de eso, nunca había escuchado, habiendo estado en un colegio que era de muchos niños exiliados, o sea que yo vivía bastante enterada del tema político, pero el tema de los niños nunca lo había escuchado. Fui a mi casa, ya había internet, busqué en internet, y el listado de los niños ejecutados en dictadura no era un listado claro. A veces aparecían 100 niños, en otros aparecían 30 niños, en otros 40, y no puede ser que no lo tengamos claro como memoria colectiva del país. Eso no puede ser. Y empezó una investigación más o menos larga que me llevó a distintas cosas, como pensar, por ejemplo, qué significaba que haya un informe de ese tipo. Pasar por la vía que haya escrito en un informe de muerte y tortura. ¿Cómo uno escribe? ¿Cómo se puede sacar de ahí? Y la poesía me permitió retratar a esos niños en un momento de vida que es donde yo creía que deberían haber estado, un poco hacer la contra, ¿no? Como decir, bueno, en mi libro van a estar jugando, porque lo que tenían que hacer era estar jugando con su mamá, su papá, su mascota, y no siendo torturados ni ejecutados. A partir de ahí creo que hoy día, si me pregunta, más me importa la infancia que la literatura. Dio una vuelta total.
hoy día es una excusa para seguir trabajando con los niños, con qué pasa con ellos, con aprendiendo yo de esa capacidad, ese desinterés con el que hacer las cosas, esa que si están enojados se les nota tanto, si están contentos se les nota tanto, esa la capacidad de ser adecuados. Todo eso me interesa porque lo voy aplicando a mi propia vida. Y hoy día te diría que me interesa más la infancia que otra cosa. Y yo leo novelas para adultos, pero tienen narradores niños. Gracias, Marta. Marta no, María José, perdón. Pero aprovechemos, Marta. Porque lo que acaba de hablar María José me hace acordar de algo que hablaste ayer, y es del contexto que rodeó a Lunática, donde dijiste que había una cifra muy alta de feminicidios en México, y tú sentiste que una manera de hablar de esto era celebrar el hecho de ser niña. Muchas veces han preguntado en este auditorio, en este evento, por la utilidad, por el rol social de la literatura. Y yo veo a mi lado a 3 poetas que no eligieron el camino de la protesta, que no eligieron el camino del no, sino otro camino muy distinto. ¿Por qué el camino de la celebración? Yo me sonrío porque estoy teniendo una segunda oportunidad para responder una pregunta que me hicieron ayer. Que 5 minutos después dije, esta es la respuesta, ¿no? Y así que ahora la voy a poder decir. No es que la utilidad de la poesía sea hacer política, sino que somos políticos, ¿no? Somos animales políticos. Las expresiones culturales son políticas. Pueden ir hacia un rango, hacia cualquier lado del espectro de la ideología, pero siempre estamos insertos también en la política, ¿no? Y ya, pudiendo dejar esa parte de la respuesta, para mí lo que les comentaba un poco esta cuestión ha sido como toda una pregunta que me he ido haciendo a lo largo de la vida, que para mí ha tomado mucha importancia la cuestión de rendir testimonio de la memoria. Viene a cuestiones personales, cuando yo me he presentado de repente en situaciones que uno ve que rebasan la violencia sin sentido, muchas cosas que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo creo que en ese sentido, a nivel mundial y América Latina, tenemos como una historia compartida de diferentes, ¿no?, de elementos que somos como espejos los países, ¿no?, de situaciones que nos resuenan de diferentes momentos. Y había un momento en el cual yo entré, ahora sí que entrando en esta cuestión biográfica, hubo un momento de crisis, ¿no?, de decir, ¿por qué narrar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puede hacer uno a veces con esta rabia cuando escucha? Yo trabajé mucho tiempo haciendo entrevistas a víctimas de violencia. Y yo decía, pues, ¿qué puedo hacer con esta violencia? ¿Qué hago con esto? Con estas cosas que muchas veces ni siquiera encontraba el canal para que salieran, ¿no? Hicimos entrevistas en México, en Guatemala, unos casos que, bueno, que te devastan. Porque es eso, ¿no? Lo que decía de la violencia literal, no tiene nombre, no hay manera de expresar. ¿Qué hace uno con esto? Y me acuerdo que casi con esa sincronicidad que uno va encontrando así información, fue casi a la par. Por un lado, me acuerdo que leí una entrevista de Joseph Kudelka, que él narra que cuando fue esto de que iba a ser la primavera de Praga y de que ya Checoslovaquia, después de toda la cuestión de la Segunda Guerra y de la ocupación soviética, se iban a independizar, y que de repente la Unión Soviética dijo no. Y ahí es un momento muy interesante porque Kudelka dice, cuando yo estaba viendo los tanques pasar por mi ciudad, ¿no?, ante esa situación, hice lo único que sabía hacer. ¿Y qué sabía hacer Kudelka? Tomar fotos. Y sabía tomar estas fotografías en ese momento sin siquiera pensar que lo iban a publicar o que iban a estar luego durante el Tlatelolco expuestas, por ejemplo, ¿no? Hay una foto muy icónica que está en primer plano, la muñeca con la obra, y al fondo se ve la calle, ¿no?, y la invasión. Yo cuando leí eso dije, sí, eso va.
ante esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que yo sé hacer, ¿qué es lo que yo sé hacer? Narrar, escribir. Y por otro lado, al mismo tiempo, vi una entrevista en el canal 22 en México con Elie Wiesel. Elie Wiesel fue el Premio Nobel de la Paz, él fue uno de los sobrevivientes de Auschwitz. Y él decía, ¿cómo escribir poesía, cómo narrar después del horror, después de la Shoah, qué podemos hacer? Y era muy interesante porque son de esos momentos mágicos que uno dice, sí, y dice, me está hablando a mí, que deben saber que estoy en algún momento yo con esta crisis existencial tremenda. Obviamente no, pero... y empezó a decir, es que cuando te quitan todas las libertades, cuando estás en una situación límite, siempre queda la posibilidad de asumirte como testigo de tu propia época. Y eso a mí, digo, sí, es duro, es terrible. Pero eso, y lo decía Elie Wiesel, y lo dice mucha gente, y he encontrado como que es un discurso que aparece en diferentes lados, es justo eso, de romper este círculo vicioso de víctima-victimario, de romper y decir, me asumo que es estilo de mi propia época. Cuando no puedo cambiar lo que estoy viviendo, siempre está la posibilidad de hablar de lo que me está pasando. Y yo cuando escuché eso, dije, se va por ahí, ¿no? Y entonces es, desde hablar, sí, de las cuestiones de la violencia, en Lunática me pasó justo eso, un poco como, escucho a María José y me identifico. Yo dije, yo venía de hacer una novela para jóvenes sobre feminicidios, y dije, yo quiero trabajarlo desde otro lado, yo quiero hacer esta reafirmación de la vida. Y también abrir espacios a la voz femenina, a la voz poética de una niña, ¿no? De repente la voz de la mujer que ha quedado callada. Hay una autora que tiene un ensayo que se llama La voz pública de las mujeres, Mary Bird, y ella dice, ¿no? En la cultura occidental, en el primer momento que Telémaco se volteó con esta, con Penélope, que se volteó con Penélope y le dijo, mamá, tú cállate, tú te vas al cuarto, tú no tienes por qué hablar a los pretendientes, yo soy el hombre de la casa. Mary Bird dice que a partir de ahí la cultura occidental se nos ha callado a todas las mujeres, ¿no? No es que las mujeres no tengamos voz, es que no tienen poder. Es como Cassandra, que era la hija de Príamo, que era la princesa, que era vidente y que cuando no quiso, ¿no? Cuando rechaza a Apolo, le dice, vas a poder tú ver el futuro, pero nadie te va a creer. La voz femenina es esa voz que te está diciendo lo que está pasando y que te está diciendo no metas al caballo, porque si metes al caballo va a arder Troya y no la escuchas, aunque está ahí. Entonces había como esta cuestión de con Lunática recuperar esta voz que además viene desde el gozo, ¿no? A veces, como decía también Laura, esto que me encantó de las tretas del débil, ¿no? A veces es entrarle a decir, no te voy a hacer una confrontación directa, pero te voy a entrar por aquí, por esta parte lúdica y del gozo y de lo cotidiano y también esta memoria de recordar yo lo que les decía de hacia adentro y hacia afuera, también de recordar yo cómo era yo a los 9 años, que esta sensación de tener, estar tanto tiempo en el pasto que te da comezón, todas esas cosas, ¿no? Y ya desde ahí ir picando. Gracias, Ana. Bueno, Laura, te quiero meter en un pequeño problema. Me gustaría que me reemplazaras durante un momento y le hicieras una pregunta a tus dos compañeros. ¿Puedo decir algo antes? Claro, sí. Porque en relación a lo que decía Marta, me quedé pensando en esto. No me quiero olvidar de todo lo que quiero decir, porque son 3 asuntos hilados. Un asunto es el elogio del refrenamiento, se lo digo porque lo quiero después retomar. Otro asunto es lo que decía ayer Marta acerca de volver literal lo metafórico, cuando el ímpetu por ser testigo de la época pasa de un trabajo escritural con el elogio del refrenamiento,
primero se escribe al interior, primero se escribe en el cuerpo para poder escribir después. Cuando eso no tiene el tiempo que necesita, suele suceder algo que no ha tenido el tiempo, digamos. Aparece literal este problema que necesitaba mucho más tiempo de trabajo interno para alcanzar la resonancia metafórica que necesitaba eso para salir en forma de escritura, de literatura. Lo otro que les quería decir es esto. Hace un tiempo, no me acuerdo, un mes, se hizo el Congreso de la Lengua en Córdoba, donde yo vivo. Al mismo tiempo se hizo un contracongreso que se llamaba Encuentro por los Derechos Lingüísticos y Derechos Humanos. Y yo tuve la suerte de llegar a una de las conferencias en las que había varias personas. Entre esas personas había una mujer que hablaba cacán, una mujer de la comunidad Quilmes. Estaba la mujer y estaba el hombre, eran pareja. Y la mujer hablaba con una voz distinta y habló mitad en cacán y mitad en castellano. Y contó lo siguiente. Hace un siglo y medio, se le prohibió a la comunidad cacán hablar su lengua. Y sucedieron cosas. La gente que lo hablaba le cortaron la lengua, le cortaron la cabeza, bueno. Entonces, durante mucho tiempo, se supone que nadie más habló cacán. Ni los hombres, ni las mujeres de la comunidad Quilmes. Hace poco tiempo, la comunidad Quilmes se volvió a juntar, hace ya unas décadas, y empezaron a luchar por la devolución de las tierras. Otra vía judicial para que les devolvieran la tierra que les habían expropiado. Las tierras naturales de la comunidad, que vivieron siglos. Y de pronto apareció que la lengua, que si uno busca datos sobre esta lengua, encuentra que es una lengua muerta, que no se habla, que se dejó de hablar, se encuentra que las mujeres de la comunidad Quilmes hablaban cacán. Todas las mujeres, en silencio, se transmitieron la lengua generación a generación de mujeres, sin que los hombres se enteraran. Los hombres de la comunidad Quilmes no sabían que las mujeres todavía hablaban la lengua. Pero las mujeres hablaban la lengua y ahora que decidieron blanquear la situación, porque ya no está más la ley que prohíbe hablar la lengua, empezaron a enseñárselas a los varones. Es una treta del débil y es una manera de resistencia, de suma inteligencia y astucia. La sacaron cuando eso podía verse. Y ahora es una lengua viva otra vez. A mí eso me parece muy maravilloso. Y me parece que tiene que ver con una astucia política también. Y el elogio del refrenamiento. Mantener esto adentro hasta que esto pueda salir. Hay una poesía que me encanta, es la poesía de Sharon Knowles. Y yo leo en esa poesía un trabajo de refrenamiento, una señora puritana en Estados Unidos que ha estado conteniendo algo y cuando sale de forma de poesía es poderosísimo, porque hay un trabajo interior de contención, de refrenamiento, de dar lugar a que eso crezca de una manera en el cuerpo para poder salir en la escritura. Ahora, ¿les hago preguntas? Gracias, Laura. No. Me surgió algo acá mientras tú hablabas y pues también te voy a hacer trampa. Hablabas de mantener esto adentro hasta que esté listo para salir. Y es algo que siento en los libros de ustedes tres. Esta es la última pregunta que voy a hacer antes de dar paso a las preguntas del público. ¿Qué es eso? Que la niña que ustedes fueron, que ustedes son, mantuvo adentro hasta que estuvo lista para decir.
Es la que has tenido más tiempo para que todo esté listo para eso. Exacto. Yo creo que toda esa respuesta es una elaboración posterior a que uno escribe o a que uno tiene este oficio. Yo la verdad para eso no tengo respuesta. No sé, el motor final, porque yo puedo decir, escribo a mi hermano, después ya me interesa, pero el motor final, yo creo que no lo sé. Es como cuando me preguntan, pero ¿por qué te gusta la literatura japonesa? Yo puedo contar un hecho biográfico. Yo tenía un tío que me regaló parte de su biblioteca, me regaló libros japoneses y me gustaron mucho y estudié después, sí. Pero esa no es la respuesta. Hay una cosa que al final no es motivo. No lo hace porque lo hace. Yo creo, no. Quisiera de pronto contextualizar un poquito la pregunta, como aclararlo, porque me vino la pregunta también a partir de lo que hablabas justamente de esta comunidad de mujeres que mantiene viva en el silencio una lengua que luego vuelve a salir. Es una definición de lo que es la poesía muy, muy bella. Y siento que cuando somos niños muchas veces hay diferentes tipos de silencio, ¿no? Uno es el silencio que tú eliges y otro es el silencio impuesto por el miedo, por la vergüenza, por muchas cosas. Mi pregunta iba dirigida como a si en algún punto de tu proceso de creación poética, de tu proceso de escritura, sientes que escuchas la voz de esa niña que fuiste, de esa niña que eres, diciendo, ahora sí puedo, ahora sí tengo derecho de decir esto. Puede ser que, porque también uno no puede separar la niña que fue de la niña que uno se cuenta a uno misma. Hoy día hablamos de algo muy divertido, que era, el último libro que estuve trabajando era una autobiografía de la infancia. Que era en un contexto, una colección que tiene una editorial que hace solo autobiografías de la infancia. O sea, tiene una colección de tiene distintos autores autobiografías de su infancia. Entonces hay un japonés, un chileno, un nicaragüense que escribe su infancia de distintas épocas. Y había un recuerdo específico que no podía, mi mamá me lee siempre los textos cuando yo termino. Y me dice, sí, pero esto que tú cuentas, como si lo ubicamos cronológicamente, tiene que haber pasado en el 80, pero pasó en el 90. Esto no te lo contó tu vecino, era una historia específica de se llama El Empampado, que es un hombre que iba en un tren de un pueblo a otro pueblo, iba a un cumpleaños y desapareció. Y quedó la maleta en el tren con los regalos, pero el empampado desapareció. 40 años después lo encontraron, momificado, pero lo encontraron en el 90 y tanto. Y yo me acordaba jugando con mi vecino en una población que vivía en el 80, pero me acuerdo perfecto que él me contó esa historia. Perfecto. Me acuerdo que me asusté, me acuerdo todo, que estaba en el árbol, pero me acuerdo. Entonces, ¿qué hace uno con eso? Yo decía, pero que lo tengo que borrar. Porque entonces ahí tengo que empezar a borrar todo, porque ya no puedo separar de la niña que no, en realidad no existe. Hay una cosa muy bonita de la poesía, que es la poesía laica, que trabaja con el hilar, que es como el lugar de la infancia, que termina siendo una idealización de la infancia a la que uno nunca puede ir, porque no es una infancia. Pero está ahí, como una infancia que vuelve todo lo demás cálido. No importa si existe o no existe, no importa si existe una niña real que a mí me enternece o... A esta altura yo ya todos los recuerdos los modifiqué a mi, por suerte, que tenemos ese mecanismo. Porque si no, tal vez necesitamos eso. Necesitamos ficcionar nuestra biografía para poder soportarla. Independiente de que te haya pasado cosas más o menos traumáticas, para alguien cambiarse de pueblo puede resultar traumático. Pero necesitamos esa capacidad de el cuento finalmente uno se lo está contando a uno mismo.
Y por eso creo que la autobiografía es una herramienta muy, muy poderosa con los niños, porque es contarse a ellos de otra manera. Tomar cosas que pueden ser valiosas o que puede ser, tal vez a veces uno no la encuentra en esos niños. Uno va a una escuela y ve ahí 40 niños y hay uno que sufre. Uno lo ve, el niño que sufre se nota. Hay siempre uno en la sala. Y ese niño, haciendo un cuento, tal vez encuentra qué hay de bonito y se puede agarrar de ahí. Finalmente para eso sirve la poesía. Por eso creo que es más que un género literario, que es una cosa que nos puede hacer vivir mejor. Yo creo eso. Gracias, María José. Bueno, ahora sí, antes, última, muy precisa, una frasecita cada una. Si le pudieras recomendar a tu yo de 10 años un libro para leer que luego descubriste en tu camino, ¿cuál le recomendarías a ti misma? Yo lo tengo muy claro, Historia de ratones. Es uno de Arnold Lovell. Y es tan bonito porque es un norteamericano que es famoso por las historias de Sapo y Sepo, que son dos amigos, dos sapos. Que lo bonito es que tiene que son súper miedosos y es como una celebración de la amistad. Tiene otra que es Historia de ratones, para hablar porque se habla de Sapo y Sepo. Que resume muy bien el pensamiento infantil, los giros, esa capacidad de que estoy contando la historia de un barquito y de repente el barquito sale y está por no sé dónde y vuelve. Gracias, María José. Entre otras cosas, les preguntamos cuál era su amor platónico literario y tú dijiste que Arnold Lovell. Yo en mi caso, es una escritora norteamericana de Estados Unidos, ya murió, Ursula K. Le Guin, y tiene una rama muy interesante, escribe fantasía, ciencia ficción. Yo llegué a ella muy grande, yo llegué a ella ya en los 30, casi 40, y tiene varias, tiene las historias del derramar, que ahora los trabajábamos en el taller, tiene otra que es más ya ciencia ficción, que puede estar como en la frontera entre lo juvenil y lo adulto, que son La mano izquierda de la oscuridad, que trabaja una cuestión de género muy interesante. El nombre del mundo es Bosque, ¿no? Es Ursula K. Le Guin, como para resumir un poco el hilo conductor dentro de todas estas obras. Ella estuvo como muy influenciada por la cuestión del taoísmo y creía en esa cuestión de una ciencia ficción que trae ella también desde la antropología y desde las humanidades. Y ella decía precisamente, no tenía esta visión precisamente de la fantasía y de este género como un género subversivo, en el cual dice Ursula K. Le Guin dice una cosa bellísima, de que esto, aquí donde estamos, es la utopía de alguien que nos antecedió. Y a veces las utopías de algunos pueden volverse las distopías de muchos. Entonces, bueno, sería Ursula K. Le Guin como una autora que yo recomendaría. Gracias. La memoria es caprichosa. Se me ocurrió decir El patio y la muerte, porque es un libro que me encanta, pero capaz que dentro de un rato se me ocurriría otro y así, no sé. Ahora eligió El patio y la muerte y la recomendaría con énfasis porque es un libro que me encanta muchísimo. Muchas gracias, Laura. Bien, las personas de logística van a empezar a repartir en este momento unas encuestas que les rogamos que llenen. Al final del conversatorio vamos a rifar algunos libros y el sorteo se va a hacer a través de las encuestas, escogiendo algunas al azar, así que por favor ayúdenos llenándolas. Vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que deseen a las autoras. Solamente va por allí, permítanme. Les cambio el micrófono para poder empezar a
Ah, Bueno, la gratitud. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es la presencia de ustedes acá, y la presencia de Chile, y la presencia de Argentina, y la presencia de México, y la presencia de Colombia, y la presencia de las tres Américas, de José Martí acá. Yo le voy a pedir el permiso al auditorio de leerles en homenaje a ustedes dos poemas muy breves. Uno que es para adultos y jóvenes y adultos, y otro que es para niños. ¿Les parece? Les pido permiso a ustedes para leer. Bueno, va a ser difícil porque, bueno, muy hacer las dos cosas, tener el micrófono y todo el texto. Primero, tranquilas que ustedes van a quedar con el libro en la mano. Estos poemas son de un escritor que es planetario, muy planetario, y me encargó que se los hiciera llegar a ustedes, y que se llama Carlos Muquitay. Y este poema se llama Legado Hernandiano, en homenaje a Miguel Hernández, el poeta rojo de Orihuela. Y dice así: ojos míos, también vosotros debéis convertiros en cantos de esperanza para la humanidad y elevaros con la dignidad de los mulatos y mulatas del Brasil, de Cuba, de Haití, porque todo cuanto ahora ven mis ojos es digno de ser exaltado. Argentina y sus pampas, Chile y sus viñedos, la humildad de las gentes del Uruguay y Paraguay, las etnias de Bolivia, del Ecuador, del Perú, de Colombia y Venezuela. A ti te saludo, gran canal de Panamá. A vosotros os abrazo, hombres y mujeres de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. A vosotros os exalto, hermanos y hermanas de México, Costa Rica y Puerto Rico. Mis ojos no ignoran, camaradas, mis ojos no os ignoran, camaradas de Walt Whitman y de Abraham Lincoln. Sí, a vosotros y a vosotras antiimperialistas os lego este canto fraternal y hernandiano. A vosotras islas caribeñas, mis ojos y mi verso os saludan. Desde España os abrazan mi sangre republicana, panafricana, mi sangre judía y mi sangre musulmana. Gracias. Ahora el poema para los niños. Este poema está en un libro que se llama El cuaderno de las heridas que hablan. Canto de la compasión y la ternura. Federico García Lorca, hay un epígrafe acá. Federico García Lorca: el niño se tendía por la tierra y su agonía se curvaba. Estaba muerto en la arena el niño que yo encontré. Con mi pañuelo de seda su tierno cuerpo arropé. Estaba muerto en la arena, atravesado por balas. Lloró mi alma su pena, y Sidón ardía en llamas. Estaba muerto en la arena, su sangre por él gritaba. Oh María Magdalena, oh Sidón asesinada. Estaba muerto en la arena, y su muerte era la mía. Dame, Jonás, tu ballena para enterrar mi agonía. Muchas gracias.
Tan amable. La hija mía, por culpa de estoy acá, entonces me asusté cuando me dijo que ella quería ser escritora. Entonces yo no le respondí. Entonces quiero que le respondan, si fuera hija de ustedes, ¿qué le dirían? Pues yo creo que todos podemos. Yo lo primero que te diría es que esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Que muchas veces es justo eso, ¿no? De saber que está este impulso de contar, de narrar, y que es un trabajo que uno va haciendo, que en ocasiones te enfrentas a situaciones que te pueden bajar la energía, como cuando, por ejemplo, a mí en secundaria me encantaba ir a escribir. Yo ya sabía que quería escribir, pero me pasaba que mostraba mis cuentos y se reían en las partes que no eran. Eran historias de terror y se reían, entonces. Pero justo lo que te diría es eso. Es una carrera de resistencia, ¿no? Y que al fin de cuentas hay un punto en el cual uno se puede sentir tentado a empezar a trabajar cosas que parecen que se acercan mejor que lo que uno quiere decir. Y que vale la pena no caer en tentación con eso y seguir buscando por qué, seguir trabajando en lo que tú quieres decir y en lo que tú quieres contar. Porque sí vale la pena. Es lo que yo te podría decir, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que yo te voy a decir lo que yo siento, porque me parece que es más fácil para mí. Entiendo esto de mí. Hay algo que no puedo evitar, y es el trabajo con las palabras, acomodarlas, desacomodarlas, poner una coma, sacarlas. Puedo estar un montón de tiempo con eso. Puedo estar un montón de tiempo con el texto de otro, viendo cómo funciona eso. No sé, no entiendo muchas más cosas del mundo. Creo que el mundo es muy grande, es muy difícil de entender, pero eso es una cosa que quiero, sobre la que quiero trabajar, y me captura y me pierdo ahí con todas las ganas. Entonces, sin querer, porque traté de evitarlo de muchas maneras, pero sin querer mi vida se transformó en eso, que es lo que más me captura y lo que quiero hacer. Después, todo lo demás es un agregado, si se publica, si no se publica, si... pero ese cuerpo a cuerpo con la letra es lo que a mí me interesa. Yo te diría que uno cuando es grande pasa mucho tiempo trabajando, muchas horas. Así que es importante buscar un oficio que uno disfrute haciendo y en el que uno aprenda. Que siempre uno esté aprendiendo. Que sea cómodo, pero tampoco tan cómodo. Porque si no, yo creo que se volvería un poco aburrido. También creo que no importa qué oficio sea, porque finalmente es la excusa para aprender cómo vivir de la vida. Si el pan te lo enseña, si el jardín te lo enseña, si el libro te lo enseña, lo importante es buscar una herramienta que te lo enseñe. Pero también creo que uno tiene la ventaja de que siempre puede cambiar de idea. Entonces, a veces cuando uno tiene, yo me acuerdo cuando tenía tu edad, para mí me abrumaba mucho tener que decidir qué voy a hacer. Pero resulta que ahora me doy cuenta que si quiero, mañana puedo tomar también otro camino, y de eso he aprendido mucho. Pero ya es un poco más líquido eso. Entonces, buscar una cosa de la que aprendas y dejar que se mueva la vida. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? Bueno. Sí.
que quería preguntar es algo que hace poco en una conversación con una gran investigadora aquí en Colombia, Beatriz Elena Robledo, salió a relucir. Y es un poco la forma de, ¿cómo decirlo?, la capacidad poética que tenemos todos. Cuento una anécdota chiquita que ella nos contó. Hay un libro que yo creo que varias personas lo conocen, que es Cambios de Anthony Brown. En ese libro, para los que no lo conocen, es como el explorar de un niño que va a su casa y ve, no sé, la tetera. Y la tetera le empieza a salir una colita de gato. Y empieza a ver eso, y son los cambios, y empieza a descubrir que en su casa todo empieza a transformarse. Resulta que ella llevó ese libro a una población, no recuerdo ahorita qué población era, pero era una población que no estaba escolarizada y estaba muy cercana al conflicto colombiano, y para ella fue muy impactante ver que un niño, cuando vio este libro de cambios, él simplemente lo que hizo fue rechazarlo. Él dijo, mira, esto no puede ser, pero él entró en una crisis frente a esa realidad que se le estaba presentando. Era un niño que no tenía una construcción poética de la vida, que para todos el hecho de, no sé, simplemente lo vean poético, no lo van a ver como una ficción, no lo van a ver como poesía. Entonces me quedó resonando ese tema de la construcción de la capacidad poética. Entonces, ahorita lo estaba pensando y no sé si de pronto alguno tiene una experiencia precisamente contra esa forma de significar al mundo desde de las imágenes poéticas o la misma palabra poética, o si dentro de su proceso creativo de pronto ha cuestionado esa forma en cómo le está llegando eso, y que no todas las personas allá tienen ese chip instalado de lo poético. Bueno, empiezo yo. Así de empezado. Como yo lo trabajaría, yo creo que todos los seres humanos somos metafóricos. Y creo que de repente puede haber experiencias de vida que precisamente afectan esta capacidad que tienes para elaborar y simbolizar lo que estás viviendo. Me comentas que son chicos que estaban en una comunidad, ¿no?, cerca del conflicto. Entonces ahí, por ejemplo, sería, por un lado, cuestionarnos qué han vivido y qué está pasando y qué es esa información que tal vez no están pudiendo elaborar. Esa sería como una de las miradas. La segunda mirada, que es muy delicada, es que a veces podemos tener una visión muy, no lo voy a decir así como lo estoy pensando, tal vez no es el término adecuado, muy paternalista o colonialista de lo que debe de ser la poética, y podemos llegar y presentar un texto y decir, si lo están rechazando es que no saben de poesía. Pero tal vez puede ser que ellos tienen una poética diferente y que puede ser igual de profunda e igual de interesante, y otros códigos, ¿no? Yo creo que estoy como pensando en voz alta. Yo creo que el trabajo tal vez sería ahí llegar y escuchar y observar, ¿no? De cómo es en el día a día esos pequeños elementos que nos dicen, mira, eso ahí se va a ir balando, se va viendo un vislumbre de otra poética, de otra forma de concebir el mundo, ¿no? De cómo de repente los niños, cuando están también en una situación de violencia, pero también en cuestiones de, ¿no?, de enfermedad mental y muchas cosas, van creando también una serie de explicaciones de lo que les está sucediendo, y van creando como una poética de, por decirlo así, de la enfermedad y de la guerra también, que tal vez no se llega a comunicar o verbalizar, ¿no? Pero bueno, no sé si... Sí. Bueno, yo creo que nos pasa a todos que a veces buscamos resultados muy rápidos y ve cómo esto funciona. Y tal vez ese libro va a funcionar dentro de 30 años con el niño, y nosotros no vamos a estar ahí para verlo. Creo que necesitamos esa paciencia también, ver cómo hay cosas que con un grupo funcionan, con el otro no. Tenernos paciencia nosotros para buscar eso que funcione con ese grupo. Y tener paciencia también con el que lo recibe, y que
Yo soy partidaria en esos escenarios de talleres abiertos. El que quiere viene a la segunda sesión. Y con los que llegan ir trabajando. Tal vez en 40 años más algo va a pasar. No imponerse uno tampoco es casi que una carta gante de resultados poéticos porque eso no va a funcionar. Pero paciencia con uno, paciencia con el otro y escuchar, yo creo que eso también. Poesía tiene que ver también con eso, con ver que, también ver qué rechazo. Y yo nada más para agregar así una nota al pie, también puede ser que no le gustara. Y no, en varios compañeros hemos empezado como a trabajar cuando hablamos de la mediación lectora y todo eso, del derecho a que no te guste un libro. Y de que hay libros que a todos nos pasa, que no te dicen nada y te pueden decir es maravilloso, pero ¿cómo no puedes? No me dicen nada. Y a veces puedo reconocer y decir, sí, es maravilloso, yo lo sé, pero no me dicen nada. No me resuena. Por eso creo que es como un trabajo muy fino de ir detectando y también, como dice María José, de ir dando también ese tiempo, ¿no? Que a veces A veces como que caemos en la tentación de necesitar resultados visibles, que yo entiendo que los necesitemos, pero hay cosas en las que no se aplican. No, es difícil, no sé qué instrumento podría medir el impacto de la poesía en un ser humano. Tal vez existe esos mecanismos muy sofisticados, pero de que no es tan simple como decir que haga el poema en la actividad, en la clase, no, tal vez no significa más que no lo hizo. Tenemos una última pregunta por allí. Dale. Hola, linda noche. Primero que nada, muchas gracias por dejarnos de pronto entrarnos un poco al universo personal de cada una, mostrarnos un poquito de cada una. Muchas gracias. Mi pregunta es un poco personal. Me encantaría de pronto que ustedes me recomendaran un poema de cada una que me ayudara a acercar un poco a la poesía a chicos que nunca han tenido contacto con ella. Gracias. Yo sé porque es que siempre me presento a los niños. Tengo un libro que se llama Escondido, que tiene un poema, que el segundo poema es de la sopa. Dentro de la sopa hay un mar por el que navegan las papas en forma de barco. Solo la sopa sabe que hay olas que saben a pescado y zanahoria, y que los océanos no son 5, sino miles. Yo me pregunto por qué no salen en los mapas esos mares. ¿Por qué nadie hizo nunca el mapa de la sopa? Yo en mi caso recomiendo el libro Lunática, y ahí por dos cosas. Los poemas que vienen, que es como este tema de ser una chica loba y de ser como esta parte feroz y salvaje y divertida, introspectiva, ¿no? De ser chica, chico, no importa. Pero también hay algo muy interesante que a mí en ese libro me tiene todavía asombrada, que es la cuestión de la ilustración y de la poética, que también forma parte de la imagen. Tuve la suerte de que lo ilustrara Merced López, que es una gran ilustradora, y que me hizo comprender el papel que juega la ilustración también, por ejemplo, en este caso la poesía. De que la primera obra es el texto que yo presenté, la segunda obra es la que hizo Merced a partir de su lectura de mis poemas, y la tercera obra es el libro conjunto, ¿no? Entonces, Lunática es un libro que yo a veces trabajo en talleres porque me he dado cuenta que puedo trabajar con los chicos a partir de mis textos, pero también a través de las imágenes, porque también hay chicos que son chicas que tal vez son más visuales, que también tienen como, sin saberlo, pero tienen esta cuestión de la poética visual y de la imagen también ahí. Entonces, es como uno de los que yo te podría recomendar. Si los libros de los grupos editoriales circularan
en Latinoamérica. Entonces, yo te recomendaría un libro que me gusta, que es Alina Amada, El Mandarino, de Marisa Talleres. Porque es un modo de acercarse a la poesía. Porque tiene unas ilustraciones también muy sutiles, que adoro, y porque tiene toda la libertad de no pertenecer mucho a un género ni al otro, y porque es un poco desobediente. Así que yo recomendaría ese. Pero bueno, te voy a recomendar Emma y el Silencio, que es el único libro que vas a poder conseguir acá. Gracias, gracias Laura. Antes de hacer el sorteo de los libros, darles gracias a Laura, a Marta y a María José por haber conversado conmigo el día de hoy, lo disfruté mucho. Y si todavía no han entregado su encuesta, entréguensela a las personas de logística, por favor, para que puedan hacer parte del sorteo. Gisela, allí en la esquina, las está terminando de recoger. Y Gisela, te voy a pedir una ingrata tarea de barajar. Por acá. Bueno, Gisela, por favor, ahora que los tienes todos, ¿a falta todavía? Bien. Ok. Entonces, ponle toda la energía, concéntrate, barájalos y escoge 3. Vamos de a uno. El primer libro que vamos a rifar, cada vez. El primer libro que vamos a rifar es un ejemplar de Emma y el Silencio, de Laura. Daniel Ceballos. Daniel Ceballos. Sube por favor para que te lo puedan autografiar, te vamos a pasar aquí en un lapicero. Mira. Por un motivo de felicidad. Bien. El siguiente libro que vamos a rifar es un ejemplar, ustedes no saben el trabajo que me costó conseguirlo, de El lenguaje de las cosas de María José Ferrada. Una joyita. Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya. Ayer también ganó. Sube para que te lo puedan ver. Y en el último libro que tenemos para sortear el día de hoy, también me costó un buen trabajo conseguirlo en Colombia, hasta que encontré una librería que lo había importado desde México. Y es un ejemplar de uno de mis libros favoritos, que es Niños, de María José Ferrada, que ya estaba hablando ahorita de los niños de la dictadura. Libro precioso. Ya no hay más. Y Ingrid Nicole Giraldo. Le pedimos disculpa a Marta, los últimos 2 ejemplares de Lunática que tenía los rifamos ahorita entre los niños del taller. Entonces, bueno, ya ustedes, no pudimos conseguir más, buscamos en muchas librerías y no pudimos conseguir más. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy y los esperamos ahorita a las 7 de la noche para la conferencia de Cecilia Bayú. Hasta luego. Yo trigo. Oye, no, y qué honor. No, y qué honor hacerlo.
Perdón, soy muy... Este es para... Hay cositas adentro que después nos tomamos la Pero va a ser, voy a tener que cortar los poemas, porque me dijeron que sí se podía hacer eso. Me dijeron a una de las chicas que si yo podía hacerlo sería Ingrid. Tengo hermosos poemas para mostrarlos, para manejar partidos, se venden. Cuando los consigamos, Gracias. podamos tener acción de Calmo, en Pereira, donde estamos trabajando importante. Entonces, como debemos ¿Pero ya contestó? Sí. Sí, ha sido... Sí, y fue así que me mandaban a clase especial y todo, y me ponían tareas. Sí, es que... Ay, gracias. No, la verdad es que soy medio...